programa. Quiero darle la bienvenida en esta mañana a Mariela Orellana. Mariela, ¿cómo estás? Muy buen día. Súper bien, David, qué gusto verlos a los dos y sobre todo con esta unción de gozo que tienen aquí. Jorgito con sus cosas. Pedimos perdón a la gente por este impas. Claro. El mensaje que mandaron me alegró mucho la mañana. Sí. Te alegró, tiene el Ministerio de la Alegría, David. Gracias. Está bien. Mariela, bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pucha, vamos a hablar de un tema un poco complicado, sí. Es como un cambio emocional drástico. Nos ponemos serios, no hay problema. Sí, vamos a hablar de las consecuencias de la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Cuando hay un hogar que constantemente tiene violencia. Hemos hablado de violencia en otros momentos, ¿verdad? Y nos hemos referido a distintas personas, pero nunca hemos hablado de las consecuencias que puede tener, ¿sí? Sobre todo en un niño que se cría en ese contexto. Entonces, pensemos que cuando hay un hogar con violencia, es una violencia sostenida en el tiempo, ¿sí? Que no es un solo episodio, sino que es parte de una dinámica, de una interacción. También consideremos que los niños en la primera infancia, ¿verdad? De los 1 a los 5 años, es cuando más drásticamente tienen cambios a nivel psicológico y físico, ¿verdad? No es lo mismo un niñito de 1 año a uno de 5, hubo un mar de cambios, ¿sí? No es lo mismo que un adulto hoy en día, David, por ejemplo, tú desde los 30 a los 35, no han habido tantos cambios. ¿Sí? En cambio, en la infancia es bien drástico los cambios que hay. ¿Ya? Voy a cumplir 36, ahora te paso el dato, Mariela. 36, ya. Pucha, y ahora estamos lejos, ¿cómo? Por Zoom. No, pero ahí vamos. O sea, hacemos una celebración por Zoom, con toda la gente. Súper. Entonces, claro, justamente cuando somos pequeños es cuando más pueden impactar las experiencias, porque además tenemos menos herramientas, ¿verdad? Entonces, sí conocemos que la violencia tiene consecuencias físicas importantes. Sí, en algún momento yo a ustedes les hablé del estudio ACE, ¿verdad? De los eventos adversos en la infancia y que se relacionaban mucho con conductas de riesgo en la adultez, con conductas de salud, ¿verdad? Sí. Con drogadicción, con distintas cosas, con hipertensión incluso, con descuido en la vida adulta. Pero también hay consecuencias importantísimas en el psiquismo de la persona, ¿ya? Entonces, cuando somos niños, ¿verdad? Estamos viendo en nuestra figura que debiera ser de apego, que debiera ser de cariño, que debiera ser de esa amorosidad, estamos viendo dos cosas. Entendamos que en un contexto de violencia, no las 24 horas y 7 días de la semana todo es violencia y todo es negativo. También hay algunos elementos cariñosos, ¿verdad? Entonces al niño se le entregan dos mensajes. Por un lado, su aparato psíquico, ¿verdad? Tiene un sistema que se relaciona con el cariño, con el cuidado, con lo afectivo, ¿ya? Y hay otra parte de su aparato psíquico que se desarrolla en la defensa, ¿sí? En la defensa, fíjate que hay 3 elementos importantes. En la defensa, ¿verdad? Hay zonas del cerebro que se activan y que están más activadas en un niño que está viviendo violencia, ¿sí? Más activadas que las zonas prefrontales del control de impulso, ¿ya? Entonces, cuando vivimos violencia, ojo, también estamos impactando en el cerebro de un niño. Cuando le damos esta palmadita, ¿verdad? Se ha demostrado científicamente que la palmadita afecta al cerebro del niño y eso hace que después sea un adulto que le cuesta manejar sus impulsos, ¿ya? Wow. Pero, ¿qué va pasando? Por un lado, le entrego un contexto de trauma constante, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de trauma complejo en un adulto, ¿sí? Y en un niño también, por supuesto. Yo veo adultos, así que tiendo a irme a los adultos, pero uno ve un trauma complejo, un trauma que siempre fue. Entonces, en la vida diaria, en el presente, puede ser que ya no estés viviendo eso, pero se te van a disparar reacciones que viviste en ese momento en que tú eras tan vulnerable, ¿sí? Se te van a disparar las reacciones emocionales. Jorge, hay muchos traumas que no quedan en el área cognitiva, no quedan en el área emocional, quedan en el cuerpo, ¿sí? Y muchas veces trabajamos trauma en la clínica, ¿verdad?
Y los adultos no recuerdan el episodio traumático, no recuerdan Claro. qué les pasó, pero sí viene la sensación, por ejemplo, corporal. Dice, ¿sabes que no sé qué estoy recordando, pero siento un asco? ¿Sí? Claro. Y la Como que eso emoción de asco, los conecta con ese episodio. exactamente. Exactamente. O en el cuerpo de pronto sentir como algo en el cuerpo, y muchas veces el trauma ahí se localiza, porque en el niño todavía no estuvo una explicación coherente para entender lo que pasaba. Entonces se localizó en el modo somático. Entonces cuando estamos en el sistema de defensa, tenemos 3 formas de reaccionar. Si vemos que el oponente le podemos hacer la collera, entre comillas, ¿verdad? Podemos atacar o podemos huir. Claro. ¿Cierto? O sea, si uno ve a alguien que le va a hacer daño, puede ser, yo confío en tus habilidades, Jorge, capaz que hasta con 4 hagas un buen kata y puedas vencerlo en una de esas, ¿verdad? Pero si ves que viene una turba, ¿verdad? O unos terroristas con armas, en fin, lo más inteligente que busca tu sistema de defensa es quedarte inmóvil, es quedarte colapsado emocionalmente, es quedarte congelado, ¿sí? Claro. Y eso muchas veces es lo más sabio que pudiste acceder en tu mente. Acá voy a hacer un paréntesis que quizás no tiene directa relación con lo que estamos conversando, pero ¿por qué algunas personas que son abusadas sexualmente, ¿sí?, no dijeron no? No pudieron decir no, no pudieron hacer nada. Y tiene que ver con que para ellas fue tan impactante, ¿sí?, que no se sintieron en la oportunidad de hacerle la collera al oponente, ¿verdad?, al atacante. Entonces quedaron colapsadas emocionalmente y quedaron congeladas, y después se sienten muy culpables porque dicen, pero no pude hacer nada, ni siquiera pude decir no. Quizás quería decirlo, Mariela, pero me quedo ahí. Eso también es lo que se le llama estar o quedar en estado de shock. Quedar en estado de shock también se puede entender así, ¿verdad? Es Claro. cuando tu cerebro no logra funcionar. No es que tú sea algo voluntario, es que tu cerebro se inunda demasiado, ¿sí? Claro. Eso te Entonces, paraliza. en el fondo te paraliza, claro. Y hay otro fenómeno también muy parecido, pero es distinto, que se llama la disociación, ¿sí? La disociación, todos en cierta medida tenemos una disociación más o menos normal, ¿verdad? Cuando uno va conduciendo, de pronto llegáis al lugar y ni te acuerdas cómo llegaste, porque en el fondo manejaste y te olvidaste de cuántos semáforos pasaste, cuántos no vas tan consciente, vas pensando en otras cosas. O cuando nos hemos disociado hoy en día en la pandemia, como para poder tener ánimo, para echar para arriba, ¿verdad? Como que nos disociamos un poco de todo el dolor, ¿ya? Pero cuando hay una disociación por trauma complejo, ¿verdad? Pensemos en un niño que vivió siempre trauma. Es una disociación en que tu sistema de defensa te trata de defender, valga la redundancia, bloqueando contenido, bloqueando emociones. Entonces, estos 2 sistemas de tu aparato mental, ¿verdad? El cariñoso, ¿verdad? El de sobrevivencia versus el de defensa, se fragmentan, se dividen. Y ahí vemos a una persona con una forma de ser escindida, ¿verdad? Disociada. ¿Sí? En que hay una parte que es aparentemente normal, en que le echa para adelante, en que dice, no pasó nada, y no se quiere conectar con lo que le pasó. Puede que venga fobia, por ejemplo, a los recuerdos. Puede que venga fobia a conectarse emocionalmente. Puede que venga fobia a confiar, ¿sí? A veces cuando uno es terapeuta, ¿verdad?, cuesta mucho, y es muy entendible que a la persona le cueste confiar, porque vivió muchas decepciones antes, entonces no quiere invertir emocionalidad, ni cariño, ni seguridad en nada, ¿ya? Claro. Entonces, por un lado, se disocia, ¿verdad? Y hay otra parte, esta es la aparentemente normal, la que sigue la vida, ¿verdad? Sigue avanzando y dice, no, ya vamos, démosle para adelante. Pero hay otra parte de defensa que continúa encendida, que continúa en hiperalerta. Entonces estoy viviendo una vida normal, pero de repente un compañero de trabajo no me saludó y se me activa y me siento muy mal, ¿sí? Me puedo sentir muy mal, desbordadamente mal. Porque Claro. si bien esta actitud de defensa me permite estar hiperalerta, pero no me permite buscar soluciones en la vida diaria.
Claro, porque el tema que no ha sido sanado, por decirlo así, no ha sido solucionado, así, algo que sigue vigente, oculto pero vigente. Claro, ya hay gratificantes que lo sacan a la luz. Y sabéis que Jorge también y David es distinto a una persona que no ha vivido esa experiencia y que tiene su yo integrado, ¿verdad? Porque uno se puede reconocer, no sé, por ejemplo, David. Yo soy David y de repente soy, no sé, pues en mi casa soy de una manera, en la iglesia soy de otra, pero más o menos todo integrado. Pero estas personas que van teniendo partes emocionales disociadas, muchas veces estas partes no se logran integrar, ¿ya? Entonces, cuando me viene, por ejemplo, la parte de la ira, viene en forma desproporcionada y no logro calmarme, no logra mi parte más centrada, ¿verdad? Decirle, oye, cálmate, es tu hijo, ¿sí? No logra hacerlo reaccionar. Porque estas partes que se fueron dividiendo no se integran, ¿sí? Eso hay que hacerlo a través de terapia, se puede lograr, ¿sí? Pero hay que hacer un trabajo importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño disocia estas dos partes de su sistema psíquico, ¿verdad? Para poder sobrevivir, tiene que esta parte amorosa llegar a idealizar al maltratador, ¿sí? ¿Cómo va a pensar que su papá es malo? Si también hay recuerdo en que el papá le compra ropita, en que le compra un heladito. Entonces tiene que idealizarlo para poder sobrevivir. Tiene que muchas veces creer que él es el culpable del malestar del papá o de la mamá. Entonces ahí vemos niños que vivieron haciendo mérito y que hoy día son adultos y son súper autoexigentes, ¿verdad? Y tratan de hacer mucho mérito para ganarse el cariño, porque ellos introyectaron que la responsabilidad y la falla era de ellos, ¿sí? Por otro lado, hay personas también que justifican al agresor, ¿sí? Lo justifican, ¿ya? Como para poder entender un poco esta dinámica, porque el niño no comprende cómo la persona que te hace cariño te puede maltratar, te puede abusar o te puede golpear. Claro. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de consecuencias bien importantes. Además, otra cosa, pensemos que el niño vio principalmente dos roles dentro de su familia. Vio el agresor, que era este ser omnipotente, con poder, ¿verdad? Con que lo que él decía se hacía. Y vemos el rol de víctima, que puede ser del mismo, de sus hermanitos, de la mamá o de quien sea, de cualquier tercero, en verdad. Sí, no quiero estigmatizar porque también hay mujeres que son violentas, ¿verdad? Entonces, él ve estos dos roles y necesita ir decidiendo con cuál se identifica. Por eso muchas víctimas luego se transforman en victimarios, porque para ellos les es más seguro convertirse en el rol del agresor que volver a vivir el de la víctima, ¿verdad? O el de ese papá o esa mamá que no los pudo defender porque también era parte de la víctima. Claro. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces... Mariela, sí. a mí mientras que te escucho, creo que es tan bueno poder hablar estas cosas, porque quizá hay gente que nos está escuchando que dice, ¿sabes qué? Pucha, he tenido toda mi vida, he sufrido de alguna serie de conducta, o soy muy violento, o exploto con facilidad, y que no saben por qué. Ahora, claro, van un poquito para atrás y se dan cuenta que en su casa toda la vida vivieron violencia intrafamiliar, que tuvieron un tema súper complejo. Entonces, hoy día poder identificarlo y decir, oye, hoy día tú eres así, por esto y por esto, creo que es una sanidad, obviamente mental, también espiritual, poder atacarlo y saber con qué estamos luchando. Exacto. Y ¿sabes qué, David? Te voy a decir algo más. Yo sé que suena un poco extraño lo que te voy a comentar, pero fíjate que hay mucha gente que se identifica. Hay gente que siente voces internas, que no estamos hablando de alucinaciones principalmente. La alucinación, ¿verdad?, es cuando uno escucha algo más bien afuera o ve algo afuera. Pero estas son voces internas. A veces son tu propia voz y otras veces tienen que ver con voces interiorizadas, ¿verdad? Que te dicen, pucha que soy, no sé, que soy fea, o pucha que soy tonta, ¿sí? Y voces que están interiorizadas. Y estas pueden que sean partes emocionales que quedaron ahí fragmentadas en uno. Claro. ¿Sí? Ahora, Mariela, perdón la pregunta que voy a hacer, no quiero sacarte el tema, pero
pero yo creo que ha quedado súper en evidencia en este último tiempo todo lo que ha ocurrido también, con gente que ha tenido pensamientos psicopáticos. Hablo de gente que ha tenido pensamientos psicopáticos y gente que ha sido psicópata, que han sido dos cosas como bien distintas. Mi gran pregunta es, ¿todo esto tiene que ver también con toda esta fragmentación que viene desde niño, con conflictos desde niño, con crisis de violencia intrafamiliar y que luego pasa a ese nivel, como el que tú dices, al nivel de escuchar voces que te puedan ordenar a hacer cosas que no quieres? Sí, mira, generalmente estamos hablando de historias de trauma complejo, ¿sí? De niños que vivieron cosas muy complicadas y que de algún modo se fue transformando de esa forma su psiquismo, ¿verdad? Hay gente que, claro, como David decía, que no logra controlar la ira porque no hay otra parte sana de sí mismo que logre calmarlo, ¿sí? Por ejemplo, tú, Jorge, dentro de todo, ¿verdad? Tienes recursos y tú te puedes enojar mucho, ¿verdad? Pues eso puede ocurrir, pero tú te airas, pero no vas a mandarte ninguna embarrada porque hay una parte en ti centrada, pues. Pero hay otras personas... Pero eso fue, yo debo reconocer que eso fue Cristo. Eso fue Cristo en mí el que provocó ese cambio. Años antes de tener a Cristo, a mí me pasaba eso, que yo me bloqueaba en los índices de violencia, con gente, en enfrentarse con alguien sin problema, me bloqueaba. Era una cosa, y yo creo que le pasa a mucha gente que no sabe controlar la ira. Jorge, cuando tú te bloqueabas en ese momento, ¿te acordabas bien después de lo que había ocurrido o se te olvidaba? Venía una pequeña amnesia. Yo creo que me pasaba que en ese minuto tú te olvidas de por ejemplo, de tu... ¿cómo puedo decir? De que te vaya a pasar algo, como que te olvidas de que puedas perder la vida o algo, te enfrentas con alguien. Acuérdense que yo vivía en el sector lleno de delincuentes, entonces te podías enfrentar a un delincuente que estaba con cuchilla y tu mano limpia, pero tú lo único que querías es enfrentarlo. O sea, es como que perdías la noción de la protección propia de tu vida. Claro, y después cuando te venía, lo que le llamaban a algunos, cuando te venía la pálida, por decirlo así, claro, tú reaccionabas y dices, qué estupidez hice. exacto. Pero antes de eso no, o sea, antes de eso es como que te borras, o sea, te vuelves no sé cómo decirlo. Y eso puede pasar, fíjate, Jorge, con cualquier emoción que tengan estas partes emocionales, ¿sí? A ti te pasaba con la rabia, ¿verdad? Y tiende a ocurrir que viene un tipo de amnesia, ¿verdad? En que la persona no está tan consciente de lo que está haciendo, entonces después recuerda y no se acuerda de lo que hizo bien. Como, no, pero de verdad te dije eso, pero en verdad dices, como que les cuesta entender lo que hicieron. Pero también pasa en las otras emociones, por ejemplo, en la ansiedad, en la angustia, ¿verdad? Porque de algún modo, esas partes emocionales, cuando tú eras chico, te defendieron, te permitieron sobrevivir. Hoy día, esas partes emocionales que tú eres adulto, que tienes más recursos, ya no te son funcionales. Hoy día puede ser que se conviertan un poco en un problema, ¿verdad? Uh-huh. Pero en ese momento puede que te hayan permitido. Entonces, cuando está esta persona llorando en la oficina, angustiadísima porque el compañero no la saludó, por ejemplo, no es la persona de 35, 40 años, es el niño de 5 años en que siempre sus papás le hacían un rechazo. Esa es la herida que se genera, ¿sí? Claro. Ahí viene la conexión entre el trauma anterior con el disparador del presente. Claro, y algo no superado. Obviamente te conectas otra vez. Algo no superado. Entonces, cuando estamos frente a un caso de alguien que ha vivido en violencia, ¿verdad? Que ha tenido este trauma complejo y que quizás ha llegado incluso a disociarse, como estamos conversando, vamos a tener a alguien que una parte de sí sabe que pasó algo en su vida que no debió haber ocurrido. Pero hay otra parte de sí misma que dice, lo normaliza. Y que dice, no, si no pasó nada, que me hayan pegado está bien porque me enseñó, ¿verdad? Trata de normalizarlo, algo que no es normal, algo que es perjudicial. No, si son cosas que pasan, ¿a quién no le ha pasado? Sí, pero hay una parte de sí mismo que sabe que algo no anduvo bien, ¿sí? Claro. Que era lo que le está afectando. Mariela, ¿sí? Perdón, tengo otra pregunta. Las personas que han vivido han sufrido esto, y yo creo que mucha gente estaba esperando esta pregunta, están todos atentos en la radio sobre todo, que vivió todo esto, ni siquiera sabía de dónde venía, hoy día está entendiendo de dónde viene, cuál es el génesis del problema. ¿Esa persona tiene esperanza de poder sanar eso? ¿Lo puede cambiar? Sí. Yo he visto, con mis pacientes he visto cosas muy preciosas, maravillosas en verdad,
en que luego el trabajo va, en primer lugar, por poder conocer estas partes emocionales, ¿verdad? Sin el prejuicio de la tontera de que estoy loco, de que estoy errado, no, poder validar estas partes emocionales, conocer sus características, y luego no aspiramos a que desaparezcan, sino que se integren como un equipo, que se integren, en que la persona lidere estas partes, ¿verdad? Yo lo siento en un directorio, en una mesita rectangular, en que solo la persona es cabecera de mesa y sus partes se sientan alrededor. Entonces, la cabeza de mesa, la persona, es quien lidera esto y las decisiones se van tomando con cada parte integrada. Porque estas personas también tienden a tomar muchos proyectos y no cumplen ninguno. ¿Por qué? Porque una de sus partes se entusiasmó, pero viene después la otra parte emocional y no quiere. ¿Sí? Entonces estoy ahí como con todo el entusiasmo, pero después a medio camino, no, en verdad no quería. ¿Sí? Entonces, bien, estas personas sí tienen posibilidad de solucionarlo. Sí, es un trabajo importante que se hace terapéuticamente, pero ha funcionado muy bien, muy bien. Y lo otro también, entender por qué las personas frente a un ámbito de violencia, ¿sí? Muchas veces no logran poner límite, no es tontera. Yo creo que a veces se dice en los medios de comunicación o en las redes sociales, no sé a quién, ¿verdad? Pero hablan de explicaciones muy fáciles, como, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, qué mala persona! ¡Qué mala mamá! ¡Qué mala aquí! Y no tiene que ver necesariamente con eso. A veces hay procesos mucho más complejos y profundos. Puede ser un congelamiento, puede ser que la persona no se vio capaz, ¿verdad? No pudo, su cerebro no le permitió, se colapsó emocionalmente. Puede ser que esté disociado y que simplemente ese momento tan traumático lo borre y empiece a actuar como si no hubiera ocurrido nada. ¿Sí? Hay personas que están siendo abusadas y que, claro, el abusador después se defiende y dice, nunca dijo que no, nunca se defendió. Y claro, y esos procesos tiene que considerarlo el ámbito jurídico también, entender cómo funciona el psiquismo humano. No siempre se va a decir que no siempre uno se va a defender, ¿sí? No siempre tú puedes poner límites, porque esto también te lleva a lo que viviste cuando eras más vulnerable. ¿Sí? Claro. Me quedó muy claro, Mariela, eso de que de repente todos estos mecanismos de defensa que al final ocupamos cuando niños y quizás cuando niños fueron eficaces o de alguna manera nos lograron protegernos de alguna manera, si no los sanamos, si no los tratamos, al final esos mismos nos van a seguir hasta grande y ya cuando uno sea grande nos pueden jugar una mala pasada. Qué buen tema. Mira, hay gente que nos está escribiendo. Anita María Caro dice qué buen tema. Seca Mariela. Vale dice me siento un tanto identificada. Muy útil la información. Josefa Ivana dice buenos días yo y mis miedos. Bueno, así hay gente que... Miriam Farías dice hola, buen día, bellos pastores, y saludos a Linda Mariela. Los estamos escuchando, excelente el tema que están hablando, bendiciones. Hay gente que obviamente está disfrutando y porque es una información que para ellos le hace mucho sentido y es muy útil. Mariela, cuéntanos cómo la gente se puede comunicar contigo. Sí, gracias David. Se pueden comunicar a través de la página web www.renuevopsicología.cl y a través de las redes sociales Renuevo Psicología. Ahí está toda la información para que se puedan comunicar. Me imagino que hoy día las consultas, las terapias, todo a través de internet, ¿verdad? Sí, todo online y resultan muy, muy bien. Incluso en estas terapias que estamos hablando de este tema complejo. Bueno. Buenísimo. Mariela, te agradecemos el tiempo. Muchas gracias por cada día miércoles traernos una información que estoy seguro que mucha gente ha sido bendecida y beneficiada con esto. Un abrazo grande. Gracias a ti, David. Gracias, que estén bien. Chao. Que estén muy bien. Mariela. Chao. Ahí estaba, Mariela Orellana, psicóloga, hablando temas que son súper importantes para todos nosotros, Jorgito. Sí, además que cosas que están en la palestra que mucha gente se pregunta y aquí ya tenemos un verdadero informe profesional en el área, así que qué bueno. Así que qué bueno saber también que podemos ser sanados de eso, gente que ha sufrido, saber que tenemos a Cristo también para que cambie y transforme nuestras vidas, pero nunca está de más también ser acompañado por profesionales que te puedan guiar en estas cosas que a veces son un poco complejas de llevarlas.